Bueno, buenas a todos y todas. La propuesta de este video es presentar la problemática relacionada con el estudio del teatro griego clásico. Esta problemática tiene que ver, por un lado, con la naturaleza del teatro en general, y por otro lado, con cuestiones relacionadas con el periodo en cuestión, principalmente referidas al, estado de conservación, al estado de conservación de la evidencia, de las fuentes a partir de las cuales podemos estudiar el teatro. Entonces, como decía, en primer lugar hay que ser consciente de esta problemática que atañe a la naturaleza del teatro en general, que tiene que ver con su carácter efímero e irrepetible, y con el hecho de que se trata de una actividad con una naturaleza convivial. ¿Qué significa la naturaleza convivial? Implica la simultaneidad de la producción y de la recepción. Esta cuestión no es propia del teatro nada más. Por ejemplo, las artes performativas tienen esta naturaleza convivial, es esta convivencia simultánea. No así el cine. El cine, por un lado, se realiza, digamos, y después la recepción no sucede en simultáneo, como sí sucede en el teatro. Y esta naturaleza efímera e irrepetible tiene que ver justamente también con esta cuestión performativa y el hecho de que ninguna representación de teatro es igual a sí misma. Nosotros podemos ir a ver una representación teatral de la misma obra, con los mismos actores, con los mismos vestuarios, en el mismo teatro, etcétera, pero el hecho, la encrucijada espacio-temporal, esta convivencia simultánea, este tiempo y espacio que comparte la recepción y la producción es único. Entonces, por más que sea la misma obra, los mismos actores, el mismo teatro, nunca es igual a sí mismo y es irrepetible. Como decía, esta problemática o esta característica no es única del teatro, sino que también es compartida con otras, como decía, artes performativas, como puede ser la danza o la música, por ejemplo. Bien. Por otro lado, como objeto artístico, el teatro tiene una naturaleza interdisciplinar, que por supuesto en el conjunto se transforma. A ver, vamos a desglosar este tema. El teatro, entonces, como objeto artístico, estaría compuesto por un texto dramático, por la escenografía, por espacio escénico, por el vestuario, por el actor, por la música. Entonces, esto es interesante porque cuando uno aborda el estudio del teatro, sea del pasado, sea del presente, tiene que tener en cuenta que está compuesto por distintos sistemas significantes de naturaleza interdisciplinar. Como decía, en el conjunto se transforman, el texto dramático deja de ser texto dramático y es parte del espectáculo. La escenografía lo mismo, pero no hay que perder de vista esta naturaleza interdisciplinar del teatro, ¿no? Entonces, bueno, ante esta pregunta o ante estas características, uno puede decir, bueno, es imposible estudiar el teatro del pasado. Y cuando me refiero al teatro, me refiero al espectáculo teatral. Digamos, el teatro se realiza, se manifiesta en este encuentro convivial entre el espectador y el receptor, que está compuesto por distintos elementos que permanecen, no hay duda, como decía, el texto dramático, la escenografía, el vestuario, pero digamos, como objeto, en su plena manifestación es un objeto efímero e irrepetible. Entonces, ¿cómo estudiar algo que no se puede recuperar? Podemos decir, podemos pensarlo de una manera así bastante pesimista, pero bueno, por suerte no es así. Es muy útil la noción de hecho teatral, no sé si estarán familiarizados y familiarizadas con ella. La noción de hecho teatral implica concebir el teatro como una actividad que excede la representación. Y por eso entonces toma en cuenta los elementos que la rodean para estudiarla. Estos mismos elementos que decía la diapositiva anterior, el texto dramático, la escenografía, el vestuario, si hubiera bocetos, si hubiera fotos, si hubiera reportajes a los realizadores, a los actores. Entonces, para estudiar este objeto efímero e irrepetible, podemos tomar en cuenta estos otros elementos que sí perduran en el tiempo, que podemos decir que tienen una naturaleza material, ¿no? Material en el sentido amplio, en el sentido de cultura material. Bueno, entonces,
concentrándonos puntualmente en el tema, en el periodo que estamos abordando, el teatro griego antiguo del siglo V, podemos decir el teatro clásico, el teatro griego clásico, del siglo V, ¿cómo es posible estudiarlo? ¿No? Tenemos distintos tipos de fuentes. Por un lado tenemos las fuentes textuales o documentales, y es importante remarcar que los textos dramáticos son solo una de ellas fuentes. A lo largo del tiempo, el estudio del teatro griego fue principalmente logocéntrico, ¿no? Es decir, que se estudió a partir de los textos dramáticos. La justificación para ello es que, bueno, pocas cosas perviven o pocas cosas han sido conservadas del espectáculo teatral, y los textos dramáticos pueden ser unos documentos privilegiados, nadie lo duda, pero es importante remarcar que no es el único documento a partir del cual se puede estudiar el teatro del pasado, de cualquier época, y mucho menos de la época que nos ocupa en este video, porque los textos dramáticos tienen una tradición de transmisión, por no decir unos problemas de transmisión, que hacen que los manuscritos que han llegado hasta hoy no sean de la época original y guarden pocos rasgos de la época en las cuales fueron producidos. Entonces, depende de lo que a nosotros nos interese estudiar, pero si nosotros queremos estudiar el espectáculo teatral, la dimensión performativa, la dimensión escénica, no podemos basarnos únicamente en documentos textuales que han sufrido determinadas corrupciones, determinados procesos de transmisión, que, como decía, guardan pocos rastros de la época en las cuales fueron producidos. Pero eso no significa que no sean un documento súper valioso, pero hay que tener en cuenta que no son los únicos. Por otro lado, tenemos las fuentes materiales, entre las cuales podemos mencionar los documentos epigráficos, que son interesantes porque implican una combinación entre registros textuales y materiales. Las fuentes epigráficas son textos grabados en piedra. Entonces, bueno, por eso es interesante que implican una combinación, ¿no?, entre lo textual y lo material. Dentro también de las fuentes materiales tenemos las fuentes arqueológicas, que involucran evidencia diversa. ¿A qué nos referimos con evidencia diversa? Una fuente arqueológica puede ser los restos de los edificios teatrales, pueden ser las máscaras, si hubieran quedado de la época, pueden ser las vasijas con pinturas teatrales. Entonces, por eso decimos que involucran evidencia diversa. Bien. Respecto a las fuentes textuales, hay que tener varias cuestiones en cuenta, que ahora vamos a ver, determinadas problemáticas, pero para ver cuáles son las que, digamos, con qué fuentes textuales contamos de este periodo, tenemos los textos dramáticos, que, como decía, son sumamente valiosos, pero no son los únicos, teniendo en cuenta además que de este periodo nos quedaron textos completos de 3 trágicos nada más, y se sabe por fragmentos que han quedado y por testimonios que por supuesto no eran los únicos que producían en la época. Entonces también es muy difícil generalizar del teatro griego de esta época a partir solamente de 3 trágicos que sobrevivieron, teniendo en cuenta además que no sobrevivió toda la producción de los trágicos. Y en el caso de la comedia es mucho más problemático porque nos han llegado textos únicamente de Aristófanes. Entonces, remarco nuevamente que hay que ser muy cautelosos cuando uno aborda o generaliza cuestiones relacionadas con el teatro a partir de una evidencia que lamentablemente está incompleta. Pero bueno, de este periodo nos quedaron 3 trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides, y Aristófanes. Y como decía, se sabe por supuesto que había muchos otros dramaturgos, porque hay fragmentos de algunos, y además hay testimonios, menciones a nombres propios, mismo en las obras de Aristófanes, por ejemplo. También los textos dramáticos, sobre todo la comedia en realidad, que trabaja con la cotidianeidad del auditorio, es una fuente muy valiosa también, no solo para estudiar la representación en sí misma o esa obra teatral, sino el contexto. Si ustedes leen las obras de Aristófanes van a ver que hay permanentes referencias a nombres propios de la época, nombres conocidos como puede ser Sófocles, Eurípides,
o Sócrates, pero también nombres de lo que suponemos que eran ciudadanos ilustres o gente conocida. Entonces también son fuentes históricas para reconstruir algunas cuestiones relacionadas con el contexto. Los escolios, como decía, que principalmente tienen que ver con cuestiones administrativas, y tratados teóricos. Los principales y el más antiguo es la Poética de Aristóteles, pero tenemos otros, por ejemplo, tenemos la Retórica, que también es de Aristóteles y que aborda cuestiones relacionadas con el teatro. Tenemos biografías, que por ahí no son puntualmente de esta época, pero tratan o abordan a personajes de esta época. Entonces, aportan datos interesantes, por ejemplo, las biografías de Diógenes Laercio, las biografías de Plutarco, ¿no? Entonces, bueno, lo que me interesa remarcar es que de las fuentes textuales disponibles hay varias, y cada una tiene sus problemas, como dijimos, y no son los textos dramáticos lo único. Yo lo remarco bastante porque, como decía, a lo largo de la historia el abordaje del teatro griego fue casi exclusivamente logocéntrico. Y bueno, es interesante abrir el abanico de fuentes digamos, y ser consciente de que hay otro tipo de evidencia que también perdura, ¿no? Bien, respecto de, bueno, ahí está, los tratados teóricos, poética y retórica, por ejemplo, y otras obras que aparentemente no estarían relacionadas, como por ejemplo las biografías de Plutarco, pero que hacen mención a algo relacionado al teatro. En otro PowerPoint van a ver que puse un pasaje de una obra histórica de Heródoto, donde él habla de un, o sea, no lo menciona en términos de origen del teatro, pero hace una mención relacionada a unos cultos relacionados con un héroe, que entonces que es identificable con formas performativas o con formas teatrales. Entonces, bueno, para ser conscientes del abanico de fuentes textuales que tenemos para estudiar el teatro. Bien. Algo que hay que tener en cuenta, además, cuando uno aborda una fuente escrita, es el tipo de escritura de la época. La escritura uncial, como se ve en las imágenes, es escritura sin separación de palabras y toda con mayúscula y sin signos diacríticos. Sin acentos, sin espíritus. Espíritus es un tipo de signo diacrítico del idioma griego. Entonces, ya el hecho de leerlo implicaba una interpretación, cuando, digamos, la escritura uncial se utiliza hasta siglo X después de Cristo. Entonces tengamos en cuenta que cuando después se empiezan a separar las palabras y a poner signos diacríticos y demás, el hecho de copiarlo también implica una interpretación. Hay muchas palabras en griego, y si ustedes hacen la prueba en español sucede lo mismo. Hay algunas palabras que si está todo junto, según cómo uno lo separe, puede ser una palabra o puede ser otra, lo mismo el acento que uno le ponga. Entonces imagínense que ya cuando se empiezan a copiar los manuscritos, digamos, ya hay un nivel de interpretación por parte del que lo copia, ¿no? Por esto es uno de los problemas de la transmisión, esto que yo decía, bueno, hay que ser muy cautelosos cuando uno analiza un texto dramático de Esquilo, tiene que ser consciente de todos los problemas y de la tradición de transmisión que hay detrás. Y otra fuente bastante interesante son los escolios, que bueno, ahí como lo muestro, ahí está. Los escolios son anotaciones al margen de los manuscritos que corresponden a los copistas. Como son anónimos, se les suele llamar el escoliasta, donde en muchos casos esos comentarios hacen referencia a cuestiones relacionadas con el texto que se está copiando, o alguna cuestión de interpretación, o alguna cuestión filológica. A veces hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo que podemos identificar como didascalias. Entonces también son una fuente muy valiosa. Uno por ahí está leyendo un manuscrito, y el escoliasta aclara que hay algún problema de transmisión, o que no se entiende tal palabra. También el problema con los copistas es que a veces corrigen. Tengan en cuenta que, bueno, el griego tiene muchos dialectos, y en muchos casos las obras utilizan alguna palabra por ahí de un dialecto que no es el ático. Entonces, bueno, el escoliasta, según qué escoliasta y en qué época esté copiando el texto, puede haberlo corregido o no. Por eso también a veces hay distintos manuscritos, con algunas palabras que no son las mismas. Bueno, eso es toda una cuestión relacionada con la anecdótica y la filología.
En relación a las fuentes epigráficas, entonces, principalmente la información que nos brindan está relacionada con cuestiones burocráticas. En el caso del teatro, puntualmente con los ganadores de los festivales o las listas de obras participantes. Esto es también muy interesante y es muy valioso. Si uno quiere, bueno, justamente fechar algunas obras, mismo a veces sabiendo cuál fue el ganador de tal festival, se puede fechar otro hecho histórico. Digo, estas cuestiones burocráticas pueden parecer menores, pero la verdad que no lo son. La problemática que tiene la epigrafía es que, bueno, como decía, son pedazos de piedra escritos y que generalmente nos falta el contexto, porque dependen mucho de hábitos de registros de la época. Pero de todas maneras es una fuente muy interesante. Tengamos en cuenta que está escrito, como decía, en escritura uncial, todo junto y con mayúsculas, así que, bueno, a su vez presenta determinadas problemáticas. Bueno, también encontramos decretos en honor a actores. Bueno, toda esta cuestión nos sirve mucho para fechar, más que nada, eso, cuándo se representó determinada obra, cuándo vivió determinado actor. Tenemos actores con nombres propios de la época, entonces, bueno, si podemos cotejar con algún decreto en honor a ellos, podemos estimar la fecha durante la cual vivieron y demás. Acá tenemos una foto de una imagen de un documento epigráfico, como ven, como decía, está sin separación de palabras y en mayúscula. Bien, en cuanto a las fuentes arqueológicas, como había adelantado, tenemos de diferente índole o de naturaleza diversa. Por un lado tenemos los restos arquitectónicos de los teatros, que también, por supuesto, tienen sus problemas. Los artefactos, principalmente los artefactos de cerámica, con pinturas relacionadas con el teatro. Ahora vamos a ver unas imágenes, son la verdad hermosas, y son el único registro visual de la época. Piensen que es como si fuera digamos, no es lo mismo obviamente, pero es el único registro visual que quedó, es comparable a la fotografía, con todas las reservas relacionadas, por supuesto, con lo que tiene que ver con, una cosa es un medio de reproducción técnica como puede ser la fotografía y otra cosa es una pintura hecha por un pintor artesano, pero bueno, son evidencias valiosísimas y son preciosas, ahora las vamos a ver. Tenemos figuritas de terracota, digo figuritas pues son pequeñas, hay un montón, son estatuillas de terracota de actores o de personajes de teatro que se supone que eran souvenirs, que cuando uno iba al teatro los compraba. La verdad que es muy interesante porque a partir de ellas se puede estudiar principalmente cambios por ahí en el vestuario y en las apariencias, ahora vamos a ver. A diferencia de otro tipo de artefactos, las figuritas de terracota son de producción masiva y se encuentran un montón, con la problemática que tiene que ver que, bueno, por supuesto, en muchos casos no se sabe de qué época son. Piensen que nosotros ahora estamos abordando el teatro clásico del siglo V, pero el teatro griego continúa a lo largo de toda la antigüedad. Después, bueno, pues veremos la clase que viene del teatro romano, etc. Y estas figuritas de terracota están a lo largo de todo de Grecia. Tengan en cuenta que Grecia no es solo Atenas, y tengan en cuenta otra cuestión, que es a partir más que nada del siglo III, se empiezan a reponer las obras. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, no sé, algún artefacto que uno puede identificar con la Medea de Eurípides, que por ahí es de 2 siglos después, porque como decía, llega un momento donde las obras se empiezan a reponer fuera de Atenas. Y tenemos las máscaras, que está puesto con un asterisco, porque no hay máscaras conservadas teatrales de este periodo. Hay máscaras rituales y hay máscaras posteriores, pero las máscaras teatrales no se han conservado de esta época, principalmente por los elementos perecederos. Eso es una problemática en general, también sucede con los documentos textuales. Digamos, en el caso de las máscaras se supone que estaban compuestas, era una especie de casco completo, con peluca y
y máscara, digamos, no eran solo máscaras como uno puede ver las rituales que se apoyan en el rostro y nada más, cubría la totalidad de la cabeza del actor, y estaban hechos de una especie de lino estucado. Son materiales perecederos que se perdieron, que se deshicieron, que desaparecieron. Así que bueno, no nos han quedado de esta época. ¿Cómo podemos estudiar las máscaras? A partir de las representaciones de las máscaras, principalmente en la cerámica. Ahora lo vamos a ver. En el caso, esto que decía de los elementos perecederos, es interesante. Hay que tener en cuenta también que sucede para la evidencia textual. Hay muchos manuscritos que no han llegado hasta hoy por diferentes motivos. Uno de esos motivos es porque no se decidieron copiar, ¿no? Tengan en cuenta que se copiaba a mano, entonces había una elección, principalmente en un momento en el 330, con la ley de Licurgo, se decide poner por escrito versiones oficiales, de muchas comillas estoy diciendo, por ejemplo, de la épica homérica, y se supone que también de las obras de teatro. Después está mediado el trabajo de los filólogos alejandrinos, piensen que después viene el medioevo, entonces hay muchos de esos textos que se pierden porque el material era perecedero, o porque deciden no copiarse, sobre todo en el medioevo, con la educación religiosa y demás, hay muchos textos que se dejan de lado y se pierden. Bueno, con las máscaras pasa lo mismo en relación al material perecedero, por eso no nos han quedado. Bien. Respecto de los teatros, bueno, puse dos, digamos, hay varias ruinas teatrales, el Teatro de Dionisos es el emblemático de este periodo. La verdad que no se ha conservado mucho de su estructura original. Piensen que, bueno, después, durante el dominio romano, este teatro se usa para otra cosa. Quedaron ruinas, como se ve en la foto. Hay muchos estudios aún que falta por hacer, porque ha sufrido, mismo por los propios griegos, después por los romanos, bueno, después hubo un bombardeo, o sea, Grecia sufrió un bombardeo turco y demás, y se ha destruido, pero mismo en la antigüedad sufrió diferentes modificaciones. Entonces, bueno, lo que tenemos es espectacular, es hermoso, pero hay muchas cosas aún por investigar. Y bueno, y abajo puse el de Epidauro, para que vean también. Por ahí tiene un estado de conservación un poquitito mejor. Tengan en cuenta que no todos los teatros eran utilizados para representaciones teatrales. Bien. Acá, bueno, les pongo las máscaras. Esta máscara no es una máscara original, no es una máscara de la época. Como decía, las máscaras no eran así solo para tapar la cara, eran cascos que incluía pelo, ¿no? Bien, acá tenemos las figuritas de terracota, como decía, hay un montón, implicaban, se supone que eran producto de una producción, valga la redundancia, masiva, donde se vendían o se adquirían luego en los festivales de teatro, como una especie de souvenirs. Fíjense, si ustedes miran con detalle, digamos, bueno, la que da la pantalla yo la veo a la izquierda, por el tipo de máscara, por el tipo de expresión en la cara, pareciera ser más una figura cómica. Ahora vamos a ver por qué, digamos, esto se puede interpretar a través de las pinturas, y la otra, la que parece ser una mujer, que tiene, bueno, un niño en brazos o algo así, parece ser más una figura trágica. Y si se fijan, y esto va a tener que ver con lo que vemos a continuación en las pinturas, las expresiones son distintas, digo, en la del hombre se nota como una expresión más antinatural, por usar un término que no corresponde, digamos, se nota que está en una mueca petrificada, digamos, como si tuviera una máscara. En cambio la mujer no, es una cara más realista, no se advierte ningún rasgo que nos dé la pauta que está usando una máscara. Esto tiene que ver con las convenciones iconográficas que vamos a ver ahora a continuación en relación a la comedia y a la tragedia. En relación puntualmente a lo que se denomina pinturas teatrales, como decía, es el único registro visual de la época, fíjense qué hermosas que son. Estos son unos fragmentos, digamos, son unos recortes, las vasijas son más grandes,
en el que está, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que ahí son máscaras y que no tienen, y que no están sosteniendo cabezas humanas? Bueno, en la de la izquierda, que están, digamos, que son sátiros teatrales, se supone, porque, digamos, los griegos no dibujaban, o sea, no podemos encontrar en el arte griego ninguna representación que no tenga algún punto de contacto con alguna actividad o con algún imaginario de la época, digamos, no existía la pintura que representaba cuestiones que no existían o inventadas por el propio pintor. Todo lo que vemos en las representaciones iconográficas tiene algún correlato, como decía, con alguna actividad real o con alguna tradición mítica o con algo relacionado de la época. No vamos a, o digamos, a lo sumo del texto, digamos, tendremos perdida la correspondencia con eso real. No sé si se entiende, pero digo, yo en ningún momento viendo esta imagen puedo decir, bueno, en un momento los griegos jugaban con cabezas humanas, porque no hay ninguna evidencia que sustente dicha interpretación. En el caso de las pinturas, que son los sátiros teatrales, que es la que estaría a la derecha de la pantalla, si prestan atención, el hombre que sostiene la cabeza del sátiro más arriba, tiene un vestuario se le ve que tiene puesto una malla. Eso es muy interesante, que termina en los tobillos, ¿no? Se supone que ese es un actor que está disfrazado de sátiro, y a partir de eso podemos saber, cotejando por supuesto con otras fuentes, que el vestuario de los sátiros teatrales consistía en una especie de malla que llegaba hasta los tobillos, con bolitas. Fíjense las máscaras cómo están representadas como si fueran cabezas reales. Esto apoya esta interpretación que yo les decía, que las máscaras cubrían totalmente la cabeza del actor y tenían pelo y demás. Fíjense en los de la izquierda, uno puede ver que hay uno de ellos que ya tendría puesta la máscara, y los otros dos tienen las máscaras en la cabeza. Estas son dos de las denominadas pinturas detrás de escena. Esto de todas maneras es una presentación, entiendo que estoy siendo muy general con esta cuestión, pero la idea es que vean estas fuentes, digamos, estas representaciones teatrales en las vasijas. Tenemos las vasijas cómicas, que a diferencia de las trágicas, voy a adelantar para que vean, tenemos dos convenciones iconográficas diferentes. Las vasijas cómicas evidencian la materialidad escénica. Si ustedes se acercan a ver esta imagen, se van a dar cuenta que lo que parece ser una especie de burro o búfalo que está subiendo la escalera es un actor. Si se acercan van a ver que tienen dos piernas humanas y que tiene puesta una, de hecho no tiene cuatro patas, y que se nota que tiene puesta una máscara. Lo mismo el actor que lo está empujando y el que lo está recibiendo, tienen el falo expuesto, tienen rellenos en el vientre, en la joroba, en las nalgas, digamos. Se nota que son actores disfrazados, se nota la tarima, digamos que es la escena, y lo más interesante, yo creo que acá en este PowerPoint no puse imágenes de coros, sino después se los mostraré, donde se ve claramente el humano abajo de la máscara. Por otro lado, las vasijas trágicas tienen una convención totalmente ilusionista. Si nosotros vemos esta imagen, ustedes me pueden decir, ¿cómo sabes que esta es una imagen de Medea y no es una imagen de otra cosa, o no es una imagen de la tradición mítica correspondiente a Medea? Tengan en cuenta que la tragedia se manejaba dentro de la tradición mítica. Las historias, las tramas, se relacionan directamente con la tradición mítica. Esto que yo decía, no hay ninguna tragedia, por lo menos que haya sobrevivido, que nos narre alguna historia que no esté atestiguada en alguna tradición mítica. Los griegos no las inventaban, los trágicos no inventaban las historias, sí hacían determinadas innovaciones. Entonces, este caso de Medea de Eurípides es clave por eso. Se acepta que esta imagen es de la Medea de Eurípides porque incluye a los hijos muertos, que están ahí tirados, si los ven, hay un hombre que está como agarrándose la cabeza, bueno, ahí están los dos niños muertos,
no hay registro en la tradición anterior a Eurípides de la incorporación de los hijos muertos en la historia de los argonautas, de Medea. Entonces, al ver esta imagen, como aparecen los hijos muertos, se lo identifica directamente con la escena final de la Medea de Eurípides, porque es una innovación de Eurípides. Si no hubiera, digamos, si no estuvieran los hijos muertos, o si, digamos, hubiera rastros de los hijos muertos en la tradición anterior a Eurípides, bueno, esta imagen podría corresponder tanto a la obra de Medea como a la tradición mítica. No sé si se entiende. Por eso el reconocimiento de las vasijas trágicas es mucho más problemático que el de las vasijas cómicas, porque las vasijas cómicas, como vimos recién, tienen evidencia en la materialidad escénica. En cambio las trágicas no. Entonces está el problema, como decía, hay muchas vasijas trágicas que pueden ser de una obra de teatro como pueden ser de un episodio mítico que también fue llevado al teatro. Sumado también a que no tenemos la evidencia completa de todas las obras trágicas. Y tampoco tenemos de las tradiciones míticas, por supuesto. Entonces, bueno, hay mucha incertidumbre al respecto. En el caso de la comedia, como es fácilmente reconocible, hay muchas más pinturas cómicas, pero es más difícil a veces identificar con qué obra de teatro se relaciona. Justamente por esto que comentaba antes, que la comedia trabaja con la cotidianeidad del auditorio. Entonces, bueno, salvo que no haya alguna marca o alguna inscripción o algo que identifique determinada obra, bueno, puede ser, es difícil identificar qué obra de teatro cómica puntualmente se trata. Para terminar, digamos, este breve PowerPoint, lo que a mí me interesaba mostrar justamente es, bueno, por un lado, cómo se puede estudiar el teatro griego, más que nada en su modalidad escénica, del pasado, mostrar el abanico de fuentes que hay, desmontar este abordaje logocéntrico que ha tenido el teatro griego tradicionalmente, y incorporar, evidenciar, mostrar la importancia de la evidencia material. Hoy en día hay todo, bueno, hoy en día no, y hace tiempo, digamos, hay toda una línea de estudio en relación a la cultura material antigua. Es necesario y es importante introducirlo en relación al teatro griego, porque, bueno, como hemos visto, estudiar algún aspecto por separado nos conduce a una investigación un poco parcial. A ver, obviamente que si a mí me interesa estudiar la dramaturgia puntualmente de Esquilo, voy a estudiar los textos dramáticos. No estoy diciendo que no sean valiosos, estoy diciendo que es importante saber que ni el estudio del texto dramático es el estudio del teatro griego en general, ni el estudio de la pintura es un estudio del teatro en general, ni el estudio del espacio escénico. Justamente por la naturaleza interdisciplinaria y performativa del teatro, y puntualmente por el estado de conservación de la evidencia de la época, es necesaria una investigación abarcativa e interdisciplinaria.